Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? Vamos a empezar el día de hoy. Tengo, bueno, una pequeña reunión que aparentemente me convocaron, por lo que mientras, yo creo que no se demorará mucho, vamos a hacer el trabajito que hicimos el día de ayer, bueno, el que se les mandó en clase para después continuar con la matriz ABCD, ¿sí? Entonces, dame un segundo. Abro el Learning. Cámaras encendidas todas, ¿no? Listo, este era el trabajito que se les envió a hacer, ¿no? Algunos me preguntaban cuántos puertos son. Bueno, aquí son 2 puertos todas las redes, no es aquí como que le pusiéramos aquí una línea abajo. Simplemente puse así para que ya se vayan acostumbrando a la notación. Algunos que me preguntaron, yo les fui contestando, pero son redes de 2 puertos, ¿no? Tenemos el puerto 1 de ingreso por aquí, el puerto de salida de acá. Esta es otra red de la derecha, puerto 1 por aquí, puerto 2 por acá. ¿Sí? Y abajo pues simplemente se complementa con una línea que cruza todo. Lo mismo pasa en el caso de abajo, son 2 puertos, puerto 1 por aquí al inicio y el puerto 2 por este lado de acá. ¿Sí? Los 20, que saldría nuestro segundo puerto. Este es el trabajo que les enviamos a hacer. ¿Qué consideraciones ya se tenían que tener en cuenta aquí? Primero, la primera consideración es que probablemente no estén acoplados, porque se decía que la línea de acoplo o los puertos tengan una impedancia de 50 ohmios. Si es que ya tienen una impedancia de 50 ohmios, eso quiere decir que, como el ejercicio que hicimos en clase, la ZIN se nos acoplaba a 50, no había reflexión, así que la reflexión era 0. Pero, en este caso, al no haber acople, ya puede haber una onda que se refleja, y esa onda tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? De hecho, si se fijan, estos 2 circuitos de aquí son exactamente los mismos de acá, pero juntos, ¿no? Es decir, los 2 circuitos se les cogió y se les unió. Así que al final de cuentas es algo similar, por decirlo así, de estos 2 circuitos. Ahí, de hecho, esto los envié y vamos a utilizar para ver la utilidad que tienen las matrices ABCD. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer mientras voy a ver qué pasa con esa reunión, como les digo, para no demorarme mucho? Vamos a, utilizando estos valores que tenemos aquí, de estas 3 ejercicios, ¿sí? Sacar los parámetros de scattering en el simulador y verificar que hayan hecho bien, que es el trabajo que ya tenían que hacer, ¿no es cierto? Algunas personas yo creo que simularon con mayor o menor éxito de lo que he estado revisando, y algunas personas pues
aparentemente también cometieron errores, ¿no? Entonces, aquí les voy a dejar trabajando a todo el curso en un solo grupo, como que estuvieran en una aula normal, en una clase, y que compartan entre todos las experiencias y valores que han sacado, incluidos simulaciones. El trabajo ya está entregado, así que ustedes ahorita lo que quiero que hagan es que entre todos analicen y vean si realmente sacaron los valores correctos. Al simular es sencillo. El simulador nos da los valores que son. No hay vuelta atrás. Los cálculos es los que tuvimos que haber hecho bien. Si hicimos bien los cálculos, nos debería dar los mismos valores o muy, muy cercanos a los del simulador. ¿Sí? Entonces, les dejo aquí. Hay algunos compañeros que ya han tomado la asignatura, que seguramente ya pueden guiarnos un poquito más. Así que vamos a trabajar un rato en grupo, entre todos, vayan compartiendo sus experiencias, cómo hicieron, comparen los resultados y vean si es que al final de cuentas se hizo bien, ¿no? Si no, pues en su papel vayan corrigiendo y así vamos aprendiendo entre todos cómo resolver este tipo de ejercicios. Una vez que termine esa reunión, que digo, espero no tarde mucho, me integro, hablamos de las matrices ABCD y vamos viendo para qué nos es de utilidad y la aplicación que vamos a hacer de estas matrices. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿se entendió lo que vamos a hacer? Ya, perfecto. Entonces, por favor, empiecen el trabajo, yo me ausento un momento y ya que termine esta reunión, que espero no tarde demasiado, me reintegro nuevamente a clases. Hasta eso, trabajemos como habíamos dicho. ¿Sí?
Muchachos, ¿alguien quiere compartir lo que es la simulación y para comparar resultados? Porque si no, aquí estamos viéndonos todos la cara y el Inge ha de venir y ha de revisar la grabación. ¿Algún compañero con segunda que sepa bien ya? Ya, pues café di algo. Ya, presidente, dice. Mendieta, comparte. Sí, men. Y dale explicando a la gente. Por si puedes, ser buen compañero. Uy, ahorita no podría compartir. Yo no estoy en la casa, estoy. Está en pleno desayuno, creo. Si no, sí de una, no estoy en la casa. Me prestaron esta compu. Ya pues, señor Martínez, hágase ver. Darío, tú de pronto, hermanito, presidente de la ASI. Ya ve, Francis, déjate de hacerte loco, Francis. Apoyo, compañero Darío, ahí va, para ir explicando. Mira, hágase sentir, pues la ASO. Ya, Todos pues, de Darío. aprovechando. Yo no tengo bien hecho, pero Veamos que tenemos todos siquiera los valores iguales, muchachos. ya les comparto. Ahí estamos, creo. A ver. Así más o menos sale el circuito, compañeros. El primer circuito es tipo T. Tenemos las impedancias de 50, 20 y 100, bueno, resistencias. Y los puertos, cada uno de los puertos de 50 ohms. Aquí tiene que estar directamente conectado a tierra. Y para la simulación sale básicamente los resultados. Esos resultados de aquí. No sé si les salieron esos resultados a ustedes. Yo le hice para 3 gigahercios en este caso. Esta es mi frecuencia mi frecuencia portadora. Entonces aquí tengo en el S11 me sale 0.29, S22 0.42, S21 0.42 y S22 0.17. Y ya pues. ¿Cuánto? Darío, puedes Es que sale? repetir los valores que te salieron. Ya, verán. Aquí en el S11 sale 0.29. En el S12 sale 0.42. En el S21 sale igual 0.42. Y en el S22 sale 0.17. Simón, Simón. Ahora, ¿cómo se hace? Hagamos una opción que... Una pregunta, ¿con cuántos decimales se debe trabajar? ¿Con 2 o con 3? Aquí normalmente con 4 trabaja. con 4 en los cálculos, aquí el simulador con 2 me parece que trabaja. Ajá. ¿Mm? Entonces, eso. Una pregunta.
Entonces así es el circuito básicamente. Darío, y de pronto el cálculo tú no tienes. Los cálculos, Sí, ahí algún PDF chévere para... Simón, a ver, ya les comparto. ¿Dónde estaba? Compañeros con confianza, si alguien no entiende alguna parte, aprovechen, el compañero está explicando. Digan, ve, aquí no entiendo, ¿cómo se saca esto? De ahí va la prueba, de ese tema. Simón. Ya, verán, entonces este es el circuito, ¿no es cierto? Es un circuito tipo T, básicamente tenemos resistencias de 50, 100 y 20. Entonces por aquí tenemos el puerto 1, este puerto 1, este de aquí es el puerto 2, ¿verdad? Ya, dos puertos. ¿Qué significa dos puertos? Que vamos a tener una matriz scattering de 2 al cuadrado, o sea, de 4, ¿sí? Básicamente eso. Esta es la fórmula general que ya nos había mencionado el Inge, que tiene que ver con el voltaje reflejado y el voltaje incidente. Entonces, bueno, considerando el primer caso, tenemos la matriz, un elemento de la matriz que es el S11, que básicamente es la reflexión en el reflexión o transmisión en el puerto 1. Entonces, copiamos, ¿no? Básicamente lo que tenemos aquí, que sería I es el mismo, entonces sería B1 menos sobre B1 más, y para BK, que tiene que ser diferente de 0 y a la vez, perdón, igual a 0 y diferente de J, es equivocado, diferente de J, entonces tiene que ser diferente de J, por eso es 2. Número 2, aquí es de incidente, es igual a 0. Entonces, por lo general, esta ecuación cuando es en el mismo puerto, es decir, analizas en el mismo puerto, pues utilizas las impedancias, la impedancia de la línea de transmisión y la impedancia de la carga, ¿sí o no? Entonces recuerdan que habíamos visto ahí en teoría electromagnética que QL es igual a ZL menos Z sub 0, donde ZL es la impedancia de la carga, en este caso ZIN va a ser la impedancia de la carga. Ya, entonces básicamente lo que hacemos es poner una impedancia en el puerto 2. La impedancia de cuánto, como el ejercicio nos dice, considere la impedancia en los puertos de 50 ohms para todos los casos. Entonces significa que si vamos a analizar nosotros en este puerto de aquí, la impedancia de 50 ohms debemos ponerla acá, ¿verdad? Eso básicamente. Entonces eso es lo que hacemos aquí. Ponemos la impedancia de 50 ohms, hacemos aquí una suma, 50 más 20, 70, 70 en paralelo con 100, y luego eso le suman más 50. Aquí estos dos obviamente me va a dar 41.1765, y le sumas más 90 y tienes al fin y al cabo una impedancia ZIN, es decir, impedancia de la carga, que va a ser igual a 91.1765 ohms. Pues este valor de aquí básicamente reemplazamos directamente acá y tranquilamente calculamos, ¿no? Entonces 91.1765 menos 50, luego esto más 50 y tenemos un aproximado de 0.2917. ¿Cachable eso? Creo que sí. ¿Alguna pregunta está ahí? Y de ahí ese es el valor que nos sale aquí en el simulador, ¿no? Si podemos ver aquí, el S11, aquí para poder ver, para poder marcar los trazos, dan clic derecho, ponen en Mark All Trace y le ponen básicamente en la frecuencia en la que ustedes trabajaron. Yo lo hice para una frecuencia de 3 GHz. Pues aquí tenemos en 3 GHz, tenemos 0.29 para el S11. Entonces comprobamos que sí sale este valor. Ya. Ahora para el S22, que es en cambio para el puerto 2, la idea es exactamente la misma. Sin embargo, que aquí como ahora vamos a analizar para el puerto 2, que es este de aquí, entonces la impedancia, para poder obtener nosotros la impedancia de la carga, la de 50 ohms iría acá. Y listo, eso sería todo. Entonces ponen aquí la impedancia, igual aplican resistencias en serie, en paralelo y luego en serie, y obtienen una impedancia de 70 ohms. Al final esta impedancia pues la colocan aquí, como normalmente 70 menos 50, 70 más 50, y obtienen un valor de 0.1667.
Si vamos nosotros al simulador, el S22 que está aquí, tiene un valor de 0.17. Y listo. Entonces, hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, compañero, sigue con el siguiente ejercicio. De bueno. A ver, todavía no se acaba el ejercicio, ¿no? De ahí sacaríamos el S12. Este de aquí es el S12, en el cual te dice que esto es I, ¿no es cierto? Esto es I, esto es J, ¿ya? Entonces, I me implica aquí es BI, recordemos la fórmula inicial, aquí era, bueno, aquí es BI sobre BJ, ¿sí o no? Ya, entonces para BK diferente de J, que sería para B1 más, igual a 0. Entonces lo que te indica es lo siguiente, tenemos nosotros un voltaje de entrada que es igual a 0 voltios, básicamente. Entonces, y un voltaje igual B2 de entrada en el puerto 2, que es igual a B2 más, ¿sí? Entonces, nosotros ya por fórmula, bueno, aquí hay que aplicar un divisor de voltajes. Entonces, voy a agrandarle un poquito esto. Tenemos aquí un voltaje 1 y aquí en el puerto 2 un voltaje 2, ¿sí o no? Y nosotros vamos a ponerle aquí adicional un voltaje B, que va a estar aquí, que nos va a servir básicamente para poder nosotros armar nuestro divisor de voltaje. Entonces, bueno, copiamos lo siguiente, decimos que el voltaje 1 en general es igual al voltaje incidente más el voltaje reflejado, ¿sí o no? Pero el voltaje, en este caso el B más, me dice que ya es igual a 0, entonces aquí directamente decimos que esto es igual a 0, y pues me queda que el voltaje 1 directamente es el voltaje 1 menos, ¿sí? Por otro lado, en la parte inicial del voltaje 2 tenemos que el voltaje 2 nuevamente es igual al voltaje incidente más el voltaje reflejado, pero en este caso el voltaje 2 menos es igual a esta fórmula de aquí que nosotros ya habíamos visto. Es importante considerar eso. Entonces el voltaje 2 menos, perdón, aquí está mal, no, aquí le hice directo. Aquí voy a anotarles de acá arribita. Voltaje 2 menos es igual a voltaje 2 más multiplicado por S22, ¿ya? Entonces aquí si reemplazamos esto de aquí, aquí, sacamos factor común, B2 más, y me queda 1 más S22, ¿sí? Cachablezado. Ya, entonces esto hay que tener en cuenta bastante. Este de aquí, el B2 y el B1, porque al final nosotros vamos a reemplazar esos dos valores. Y es importante ya saber cuál es el S22 que recién calculamos, que es 0.1667. Y para el otro ejercicio saber cuál es el S11. Entonces, de igual manera, como estamos analizando aquí, y J significa que vamos a analizar en el puerto 2, significa que vamos a poner la impedancia de 50 ohmios de este lado en el puerto 1, ¿verdad? Entonces, aquí le hice un poquito rápido, pero aquí va la impedancia de 50, 50 más 50, 100 directamente, 100 en paralelo con 100, 50, aquí tenemos 20, y listo. Entonces ahí tenemos el primer divisor de voltaje. Aquí recordemos que este era mi voltaje más menos B, que yo le había puesto como una variable, y pues aplicamos divisor de voltaje y tenemos, ¿dónde está esta? De aquí no, que B es igual a B2, que multiplica a 50 sobre 50 más 20, ¿sí? Repito, B, este voltaje de aquí, es igual a el voltaje de acá multiplicado por 50, por esta variable de aquí, y sobre la suma de 50 más 20 de acá. Entonces queda 50 sobre 70. Y respecto al voltaje 1, consideramos esto de aquí nuevamente. Entonces sería B1 es igual al voltaje de aquí, ¿sí? Es la misma idea que el de aquí, ¿no? Igualito le hacemos acá. Entonces voltaje 1 es igual al voltaje de aquí, que multiplica 50 sobre 50 más 50. ¿Sí o no? 50 más 50. Ahí tenemos un medio de B. Y tenemos esas dos ecuaciones, de lo demás un poquito más sencillo. ¿Alguna pregunta hasta ahí si le cacharon eso? No.
dímelo. Ah, no, tiene que ser. Yo. Ya, chévere. Entonces ya. Y reemplazamos. Tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos la 1 y tenemos la 2. Y lo importante es que tenemos que considerar que B1 tiene que estar en conjunto con B2, ¿verdad? Entonces decimos que la ecuación 2 va a ingresar en la ecuación 1. Entonces ponemos que en la ecuación 1 ponemos B1 es igual a 1 medio de B, pero B es igual a B2 por 50 sobre 70 o 5 séptimos, que es lo mismo. Ya, entonces por eso puse 1 medio por 5 séptimos por B2, pero B2, aquí está esta fórmula, que es B2 es igual a B2 más, y esto que multiplica a 1 más S22. Entonces aquí le puse directo, 1 más, y el B2 más, y 0,1666, que este es del S22, ¿verdad? S22, ya. Este de aquí pasa directamente aquí al denominador, y ya tenemos el resultado, ¿sí? Que es S12, que es B1 menos sobre B2 más, que es la fórmula inicial que estaba aquí, B1 menos sobre B2 más. Esa es la conclusión a la que hay que llegar. Y me queda un valor de 0.4167. Entonces vamos al simulador y vemos que el S12 sale 0.42, que es exactamente lo mismo, bueno, redondeado. Entonces hasta ahí ese ejercicio. Y de ahí el siguiente es similar. El siguiente de igual manera sería 2,1. Ahora significa que vamos a analizar en el puerto 1, lo que me implica que la impedancia de 50 ohms ahora va a ir de este lado, ¿verdad? Sería 50 más 70, luego estos dos en paralelo y etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a este punto de aquí, este es el importante. Entonces aquí nosotros nuevamente hacemos divisor de voltajes, que sería B, es decir, el de aquí, es igual a B1, que multiplica a la resistencia que está en B, sobre la suma de 50 más 41.17. Entonces sería B1 que multiplica a 41 sobre 91.17. ¿Sí? Nuevamente aquí hacemos el mismo análisis, sino que aquí es para B1. Decimos que el voltaje 1 ahora es igual al voltaje incidente más el voltaje reflejado, donde el voltaje reflejado, mira, cambiamos nosotros la ecuación aquí, ya que hacemos factor común y me queda 1 más S11. Y el voltaje 2, miren aquí como dice que voltaje 2 más es igual a 0, pues aquí básicamente lo eliminamos. Y de aquí me queda B2 es igual a B2 menos, y pues estas dos nos funcionarán después para poder reemplazarlas. Ya, adicional, también podemos calcular este voltaje de aquí, de igual manera como hicimos de arriba. Aquí ahora el B2 más va a ser igual al B que multiplica a la resistencia que está aquí, que sería 50, sobre 50 más 20, ¿sí o no? Por eso está 50 sobre 70. Y tendríamos esta ecuación 1, esta sería la ecuación 1, ya, y esta sería la ecuación 2. Entonces decimos que va 2 en 1 directamente. Entonces reemplazamos de igual manera como hicimos antes. B2 es igual a B, que multiplica 50 sobre 70, y todo esto de aquí es B, ¿no? Entonces es B. ¿Ya? Entonces reemplazamos, B aquí tenemos que es igual a B1, y B1 es y tenemos este resultado de aquí, que es igual a 0.4167, que es del S21, que es exactamente el mismo, ¿no es cierto? S21, 0.42. Entonces, listo. Y se acabaría el primer ejercicio. Y la matriz de scattering al final tendríamos el S11, S12, S21, S22. Entonces aquí iría el S11, 0.2917, 0.4167. Si pueden ver, estas dos variables son exactamente las mismas. Y aquí está el diseño del circuito. Aquí están los valores que más o menos se pudieron rescatar. Y bueno, no se ve bien, pero esos son los resultados. Y listo. ¿Preguntas?
No sé si algún otro compañero quiera explicar el segundo ejercicio. Hay una duda. ¿Tocaba poner hecho solo capturas del programa o mandar el programa hecho? De preferencia, mándale el programa. Está lloviendo por allá, ¿sí o no? ¿Quieren que les explique el otro ejercicio? Sí, dale. Sí, por favor. Entonces, el segundo ejercicio es una red tipo pi. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos dos puertos, ¿verdad? Y vamos a ver aquí de una vez en el simulador ejercicio. Tenemos este tipo de red tipo pi. Entonces, tenemos de igual manera aquí el puerto 1 y aquí el puerto 2. Y hacemos el mismo análisis, ¿verdad? Entonces, S11 y vamos a calcular la matriz de scattering, que está compuesta en este caso, como son dos puertos, es 2 al cuadrado, son 4 elementos. Y entonces sería S11, S22, S12 y S21. Entonces empezamos por S11, que consideramos igualito, ¿no? Voltaje 1 negativo, voltaje 1 positivo, aquí el V2 más es igual a 0. Entonces, de igual manera, como vamos a analizar en el puerto 1, la impedancia tenemos que colocarla directamente aquí, ¿verdad? En el puerto 2. Entonces, estaba la impedancia de 50 ohms que nos había mencionado al inicio. De 50 ohms. Entonces, esa es la que ponemos aquí. Hacemos en paralelo, luego en serie, luego en paralelo y obtenemos el ZI, que es el importante. Esta es la impedancia de la carga. Entonces, recordemos nuevamente que el coeficiente de reflexión, solo puerto, indicaba que era la impedancia de la carga menos la impedancia de la línea de transmisión sobre la impedancia de la carga más la línea de transmisión. Entonces, reemplazamos nuevamente los valores. Puede ver que sería 34.26 menos 50, luego más 50. Y obtenemos un resultado negativo, ¿sí? Resultado negativo que es menos 0.1795. Este resultado negativo hay que considerarlo. Si ustedes recuerdan, como al inicio, nosotros considerábamos los S11, miren, aquí consideramos el S11 y en el anterior el S22, ¿sí o no? Pues estos resultados en este ejercicio, en el primero, me salieron positivos y yo los reemplacé. Ahora la pregunta es si yo debería reemplazar de igual manera como resultados positivos o de igual manera como negativos, ¿sí o no? Entonces, bueno, de igual manera hay que reemplazarlos como negativos. Ya vamos a ver que aquí en el S12, cuando reemplacemos, miren, aquí ocupamos el S22 y este es un negativo, ¿sí? Es un resultado negativo. Bueno, en todo caso, es importante saber que aquí vamos a tener un resultado negativo. Sin embargo, cuando nosotros analicemos ya en el programa, nos va a dar un valor positivo porque lo que vamos a analizar nosotros es la magnitud. Y la magnitud en este caso nos va a dar módulo positivo. Ya, entonces vamos a comparar, ¿verdad? Vamos a ver si es que este resultado me dio en el segundo ejercicio. 0.18 aproximadamente. El segundo ejercicio. Con este analizamos, este es el analyze para poder analizarlo. Y aquí en resultados tenemos lo siguiente. Entonces vamos a ver, S11 me sale aproximadamente 0.18 en mis 3 GHz. Que es básicamente lo que yo tengo, ¿verdad? Pero con valor positivo, como les había mencionado al inicio, porque es módulo, es magnitud lo que se analiza en el programa, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí.
Vamos al segundo ejercicio, bueno, al segundo literal se puede decir, ¿no? Al segundo elemento de la matriz, en el cual de igual manera tenemos B2 menos, B2 más para B1 más igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que me indica aquí nuevamente, si voy a analizar ahora en el puerto 2, significa que debo poner ahora mi impedancia en el puerto 1, ¿verdad? Sí. Toda mi impedancia ahora en el puerto 1. Entonces aquí hacen paralelo 50 con 50. Entonces, obviamente en paralelo te va a salir 25. 25 más 100, 125. Y 125 en paralelo con 20 me parece que es. Sí, 125, ¿dónde estamos? Creo que es desde aquí, ¿no es cierto? Ya, 150 dice. Bueno, a mí me ha salido 117.6471. Este valor nuevamente lo reemplazamos aquí, es igualito que el anterior ejercicio, y pues tenemos este valor de menos 0.4783, que de igual manera me sale negativo. Entonces vamos a ver en el que el S22, aquí me sale 0.49, aquí me salía 0.48 aproximadamente, ¿sí? Entonces, bueno, comprobamos que ya tanto el valor de aquí arriba como el de abajo están en los parámetros adecuados. Ya, de ahí pasamos al siguiente elemento. Aquí no se puede visualizar bien, pero básicamente me dice lo siguiente. Tenemos de igual manera, recordemos que este es I y este es J, y es BI menos BJ más, ¿sí o no? Para BK diferente de BJ, entonces si es BK y K es diferente de J, significa que va a ser 1, ¿sí o no? K diferente de J. Entonces, si J es 2, como se puede ver, por ende K va a ser igual a 1, ¿sí? Porque solo hay 2 puertos. Ya, bueno, entonces, de igual manera analizamos, ponemos, como habíamos puesto un voltaje 1, aquí tenemos entre todo esto un voltaje que le he puesto B, y acá la salida del puerto 2, un voltaje 2, ¿sí? Entonces me dice que va a ingresar una señal de voltaje más igual a 0, porque aquí ya implícitamente me dice que no ingresa nada, básicamente. Me dice que si hay un voltaje, esto de aquí me indica que si hay un voltaje, ¿no es cierto? Hay un voltaje 2 que está ingresando y que hay un voltaje 1 que está saliendo, ¿sí o no? Entonces, bueno, realizamos el mismo análisis, decimos que el voltaje 1 en general es igual al voltaje 1 incidente más el reflejado, donde el incidente, esto de aquí, es igual a 0 directamente, aquí ya lo hemos visto, 0. De aquí tenemos voltaje 1 es igual a B1 menos directamente, ¿no es cierto? Entonces, el mismo análisis. Ahora para el voltaje 2 es igual al voltaje 2 más voltaje 2 menos, donde B2 menos es igual a B2 más multiplicado por el S22, que es el coeficiente de reflexión en el puerto 2, ¿sí? Entonces aquí aplicamos de igual manera factor común, que sería B2 más, sería B2 más que multiplica 1 más S22. Igualito como estaba en el primer ejercicio, igualito, no cambia nada. Lo que cambia es, en este caso, el análisis que vamos a hacer para el divisor de voltaje. Entonces, como les había mencionado, vamos a analizar en el puerto 2, por ende, donde vamos a poner la impedancia es en el puerto 1, ¿sí o no? Entonces, en este puerto es donde vamos a poner la impedancia de 50 ohms. Entonces, aquí ya le haces directo 50-50, te queda una impedancia de 25 equivalente y esa le tienes ahí, ¿sí? Entonces, hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de continuar? Por si acaso estoy yendo un poquito rápido. Esa parte Pregunten nomás. negativos en los cálculos, pero sale positivo en el software. ¿Por qué es? Porque el software analiza el módulo. Cuando nosotros graficamos, digamos que vamos a graficar aquí el ejercicio 2, ponemos Create Report, aquí ponemos esto. Entonces aquí me dice parámetro S, ¿sí o no? Parámetro del coeficiente de reflexión. Entonces aquí te dice S1, 1, 2, 3 y 4. Entonces, pin, 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 pin.
Cuando tú en este momento en el que tú eliges la función, le pones en magnitud, tú sabes que la magnitud es conocida como el módulo y el módulo está entre... El módulo siempre es positivo, ¿verdad? Porque está... Yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llaman esas dos barritas? Bueno, el módulo, el que le tienes tú así. Valor absoluto. Valor absoluto. Ya ven, esa llama que yo. Pues en valor absoluto y por ende siempre te va a dar positivo. Siempre. Eso. Eso. Oye, Otra bro, pregunta. disculpa una pregunta. ¿Puedes explicarme eso de las entradas que las has puesto ahí con rojo de B1 más igual a 0 y acá le pones 2 a las flechas que las has puesto con rojo ahí? Ya. Esas Bueno, siempre esto le van puse así. yo de mi parte, ¿no? O sea, no siempre. Yo le puse de mi parte porque yo le entiendo de esa manera. Entonces, lo que te indica es que tienes tú, siempre vas a tener aquí en el puerto 1 un voltaje de entrada y un voltaje de salida, ¿sí o no? Pues, a ver cómo les pongo. Tienen ustedes este puerto así, ¿verdad? Este es un puerto. Puerto 1. Puerto 1. Entonces, según mi explicación, cuando viene una onda de voltaje, ¿verdad? Voltaje 1, le voy a llamar así. Tú sabes que a lo que llega esta onda existe una onda incidente, que va a ser la que viene por aquí, que va a ser B1 más, ¿sí o no? Y una onda reflejada, vamos a poner esta con flechas, que va a ser la que se refleje y regrese, ¿no es cierto? B1 menos. Entonces, eso es lo que yo pongo aquí, ¿sí? Que es la onda incidente la que llega, que en este caso es igual a 0, porque ya el ejercicio mismo te determina que para hallar esta matriz de scattering, este voltaje 1 incidente tiene que ser igual a 0, pero la onda reflejada, si hay una onda reflejada, o sea, hay una onda de salida, pero no es por parte de esta de entrada, sino es por parte del puerto 2, que si hay un voltaje incidente de entrada. Entonces yo por eso le puse sí. Entonces aquí también está B2 menos, ¿ya? Que este B2 menos es el que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le puse básicamente, hay una onda de entrada, pero es igual a 0, significa que no hay nada. Hay una onda de salida, que en este caso es B2 más menos 2, y la onda de entrada, que ya este ejercicio mismo te dice que sí existen estas dos, por eso es que le pongo yo B2 más, que está entrando, en este caso, del otro lado del circuito, y que depende si entra de un lado del circuito, por el otro lado sí va a salir. Pues por eso está el B1 menos. No sé si me hice entender. Sí. Chévere. Entonces, no me acuerdo dónde me quedé. Allá, entonces vamos a calcular en este caso el divisor de voltaje de igual manera para este circuito en tipo PIN. Que sería, considerando ya este circuito, ¿no es cierto? Que ya lo hemos reducido a solamente 3 resistencias, decimos que el voltaje 1 va a ser igual al voltaje B, que multiplica a 25 sobre 100 más 25. ¿Está entendido esto? Voltaje 1, de aquí es el que vamos a analizar, va a ser igual al voltaje de aquí, sobre este de aquí, sobre la suma de este más este. ¿Sí? ¿Cachable? 100 más 25, lo que hemos venido haciendo en el anterior ejercicio es igual. Ya. Y reemplazamos, ¿no? Como pueden ustedes ver, aquí está el voltaje 2, y el voltaje 2 es el mismo que el voltaje B que yo le he puesto aquí. Es igualito, el mismo voltaje está aquí, ¿cierto? Lo reemplazamos nada más. Voltaje 1, como ya pusimos aquí, es igual al voltaje 1 de reflexión, directamente este de aquí. Y el voltaje 2 más es esto de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, porque ya lo habíamos calculado. Solo estamos reemplazando con el fin de que nosotros logremos obtener esta ecuación de aquí, B1 menos sobre B2 más. Entonces, lo reemplazamos, básicamente, este pasa aquí a dividir,
Y tenemos uno más, y como les había mencionado, miren, aquí nosotros estamos ocupando directamente el S22 de forma negativa y no positiva, porque el S22 me salió negativo. Entonces reemplazamos los valores y tenemos un elemento de la matriz de scattering, el S12, de 0.1043. Y pues lo vamos a comprobar directamente en el software. Pues en S12 tengo 0.10, que es exactamente lo mismo. Y listo. Entonces, finalmente, vamos con la segunda parte, que sería el S21. Reemplazamos los correspondientes incógnitas. En este caso, como estamos analizando ya en el puerto 1, la impedancia iría ya en puerto 2, la de 50 ohmios, aquí haríamos en paralelo, luego en serie, y ahí quedaría. Bueno, aquí solo queda en paralelo, ¿no? Aquí tenemos el voltaje, y hacemos de igual manera el mismo divisor de voltaje. Entonces sería B2, aquí recuerden que B1 es igual a B, ¿no? De cabeza. Entonces B2 es igual a B, multiplica 14.2857 sobre 100 más 14.2857. Reemplazamos los valores, de aquí igual manera, miren, esto de aquí es igual a B1, ¿no es cierto? Y B1 es igual a esto de aquí, ¿sí? Pues directamente reemplazamos de aquí a los valores, Aquí igual, de igual manera cogemos el valor negativo o el positivo y pues obtenemos el valor de 0.1026, que básicamente es exactamente lo mismo, ¿no? 0.10. Aquí en la matriz, en mi gráfica, tenemos 0.10. Y listo. Entonces ahí me queda la matriz de la siguiente manera. Y de ahí va el circuito, los 3 GHz que yo le analicé. Y básicamente aquí los valores no me han salido, pero creo que sí me han salido. Pero bueno, esos valores salen. Y listo. ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Y ya continuamos entonces. Ya el Bro, último. solo para recalcar nomás, ese valor negativo, entonces sí hay que tomarlo en cuenta con el signo, ¿verdad? Sí hay que tomarlo en cuenta para obtener el S21 y el S12. ¿Sí? No. Hay que tenerlos en cuenta con signo negativo. Ya. Ya, chévere. Ya. Finalmente, entonces tenemos este ejercicio de aquí, que es una combinación de T y Pi, ¿no? Si pueden observar ustedes. Entonces, hacemos el S11 y el S22, son fáciles porque solo hay que hacer suma de resistencias, ¿sí o no? Entonces, si vamos a analizar en el puerto 1, tenemos aquí el puerto 1, el puerto 2, y obviamente si no analizamos en el puerto 1, significa que aquí va a ir una impedancia de 50 ohms, ¿sí? Así como está aquí. Sumamos en paralelo, en serie, paralelo, serie, y obtenemos al final este ZIN, que me da 85.3933 ohms, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, para solamente cuando analizamos en un puerto respecto al mismo puerto, utilizamos la fórmula del coeficiente de reflexión, que es la impedancia de la carga menos la impedancia de la línea de transmisión, ¿sí o no? Entonces aquí reemplazamos directamente los valores, ¿sí? Y pues obtenemos el valor de 0.25. Bueno, ahí me salió 0.25 de S1. Y listo. Entonces vamos al circuito. Y tenemos de la siguiente manera. Vamos a correrlo de una vez. Y lo analizamos.
y obtenemos que el S11 sale 0.26. Sí, 0.26. Y listo. Vamos al S22, que es de la misma idea, sino que ahora la impedancia va de este lado de acá, porque estamos analizando en el puerto 2, ¿verdad? Entonces va serie, paralelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al ZI igual a 17.4889 ohms. De igual manera aplicamos la misma fórmula de impedancias y obtenemos el valor de negativo de menos 0.4817. Vamos a ver aquí. El S22 sale aquí 0.49, ¿no? Que sí está aproximado. Y listo. Entonces ya estarían los dos. Ahora sí vienen ya los un poquito más complicados, que sería cómo analizar el S12 y el S21. Entonces, nuevamente, esto de aquí lo ponemos, sería 1, 2, que sería el voltaje 1 aquí, voltaje I, voltaje 2, para V1 más igual a 0. No hay problema en ese aspecto. Como vamos a analizar en el puerto 2, significa que la impedancia va a ir en el puerto 1, ¿sí o no? Entonces, pues, la ponemos directamente aquí. Miren, aquí he puesto yo, si ustedes pueden observar, dos variables adicionales, ¿no? Si ustedes ven aquí tenemos un voltaje 1, que es normal, es obvio que va a haber ese voltaje 1, el voltaje 2, que va a estar puesto propio de mi puerto 2, y yo le he adicionado un voltaje B, que le he puesto aquí, y un voltaje A, que por el momento son variables que me ayudarán al momento de lograr encontrar la similitud entre el voltaje 1 con el voltaje 2. Entonces, bueno, lo reducimos paso a paso. 50 más 50, 100. Aquí 100, 20, primer paso. Segundo paso, estas dos en paralelo. Tenemos 50, ¿sí? Y luego, bueno, vamos reduciendo paso a paso, hasta llegar, en este caso, a este tipo de red, para poder aplicar nuevamente divisor de voltajes. Entonces nosotros ya tenemos aquí 100, tenemos 20 y tenemos 29.17667. Y aplicamos nuestro divisor de voltajes. Decimos que voltaje A es igual al voltaje 2, que multiplica 29.17 sobre 100 más 29.17, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora vamos de modo ascendente, vamos a ver. Ahora tenemos el voltaje A con el voltaje B. Vamos a hacerle una similitud entre esas dos. Entonces, en base a este circuito, miren, en base a este circuito, vamos a obtener esta ecuación de aquí, ¿sí? Decimos que el voltaje B es igual al voltaje A, que multiplica a 50 sobre 50 más 20, que sería 70, ¿sí o no? Y con el circuito de acá arriba, con el de acá, hacemos la similitud entre el voltaje 1 y el voltaje B. Miren, con este de aquí. Decimos que el voltaje 1 es igual al voltaje B, que multiplica a 50 sobre 50 más 50. ¿Sí o no? Que está aquí, ¿ven? 50 sobre 50 más 50, o 100. Entonces, de esa manera, logramos poner a todas directamente, conectar de alguna forma el voltaje 1 con el voltaje 2. Cuando nosotros ya reemplacemos, vamos a ver que sí. Entonces, por ejemplo, tenemos voltaje 1 es igual a voltaje B por 50 sobre 100. Pero voltaje B equivale a voltaje A sobre 50 sobre 100. Pero voltaje A equivale a voltaje 2 por esto de aquí. Entonces ya me queda directamente voltaje 1 relacionado con el voltaje 2. ¿Sí o no? Ya, hasta ahí. Bueno, aquí en esta parte hemos hecho igual como hemos hecho al inicio. Si el voltaje 1 más me da igual a 0, pues lo ponemos igualito a 0, B1 es igual a B1 menos, y aquí nuevamente reemplazamos esto por esto de aquí, sacamos factor común, como ya lo habíamos visto, y pues nos queda 1 más S22. ¿Ya? Entonces, ahora como les había indicado nuevamente, voltaje 1 es igual a voltaje B por 50 sobre 100, pero voltaje B es igual a voltaje A, y voltaje A es igual a voltaje 2. Esto reemplazamos aquí, no, voltaje 1 es esto de aquí, pero voltaje B es 1/2 de voltaje A. Pero voltaje A es voltaje 2 por 29.7 sobre esto.
Directamente ya lo relacionamos, decimos que B1 es igual a B1 menos y que B2 es igual a B2 más, que multiplica a 1 más S22, S22, ¿no? 1 más S22. Pero como S22 es negativo, miren, aquí se toma en cuenta el valor negativo, y reemplazamos los valores y obtenemos voltaje 1 sobre voltaje 2 es igual a 0.0418. Listo. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Gracias. Ya. A continuación, un compañero va a explicar el siguiente ejercicio. Lo primero vamos a comprobar si es que sí sale este 0.041. Y me sale 0.04, ¿no? Que aquí está, ¿no? S21 y S22 son los mismos, son recíprocos. Y listo. Entonces, hágase cargo, por favor. Ya. A ver, entonces aquí de igual manera es exactamente igual, ¿no? Ahora vamos a analizar en el puerto 1 y la impedancia va a ir en el puerto 2. Como se puede ver aquí, la impedancia la aumentamos en el puerto 2. Hacemos en paralelo estas dos y nuevamente tenemos voltaje 1, voltaje A, voltaje B, voltaje 2, que yo los he puesto, ¿sí? Entonces nuevamente vamos y decimos voltaje 2, ¿a qué es igual voltaje 2? Es igual al voltaje B por 14.28 sobre 100 más 14.28, ¿sí o no? Exactamente lo mismo. Reducimos estas dos a esto de aquí para que solo me quede en voltaje B. Y me dice que el voltaje B ahora va a ser igual al voltaje A, que multiplica 34.7826 sobre 20 más 34, que es 54. Reducimos más incluso y tenemos ya directamente la relación entre el voltaje A y el voltaje 1, que sería voltaje A es igual al voltaje 1 sobre, multiplicado por 35 sobre 35 más 50. ¿Sí? Y relacionamos estos dos, entonces decimos voltaje 2 es igual a voltaje B, pero voltaje B, este voltaje B es voltaje A, este voltaje A es todo esto de aquí, y este voltaje 1 es todo esto de aquí, ¿sí? Y listo, y relacionamos básicamente el voltaje 2 sobre el voltaje 1 más, y tenemos este valor de aquí, que es exactamente el mismo. Y pues lo comprobamos en la matriz de scattering de igual manera, y nos sale que el S21 de igual manera 0.04. Sí, S21 es igual a 0.04. Y finalmente armamos nuestra matriz de scattering, considerando valores positivos y negativos, y pues al final está el circuito y lo que les había enseñado. Eso, compañeros, entonces. No sé si hay alguna pregunta antes de finalizar esta pequeña explicación. Muchas gracias por la explicación, Jonathan. Yo estoy hace rato escuchando, pero no quería quitarle la viada. Gracias. Está bastante bien. Justamente como había explicado el compañero, ¿no? Los cálculos que están realizados se tuvieron en cuenta, o ya tuvo en cuenta que hay un coeficiente de reflexión, por tanto ese coeficiente de reflexión se tiene que tomar en cuenta en el momento de hacer el cálculo para los otros coeficientes. Y comprobar en el simulador es bastante sencillo, el simulador saca los resultados ya los que son.
Entonces nuestros cálculos deben ajustarse bastante. No necesariamente nos va a dar el resultado exacto porque nosotros vamos obviando ciertos decimales, pero sí nos tiene que dar muy aproximado como justo había mostrado el compañero, ¿no? Entonces vamos a ver, avanzar ya. Les queda el video también grabado por si quieren después seguir un poco la explicación. Listo, tengo un pequeño problema de conexión al parecer. ¿Ahí se me escucha ya? Ya. Entonces, como les iba diciendo, vamos entonces a ver ya las matrices ABCD y vamos a ver su utilidad, ¿no? El video queda igual grabado, entonces todos los compañeros pues, pueden revisar un poco la explicación que dio el compañero para que ustedes mismos hagan en sus cuadernos. Siempre es bueno este tipo de ejercicios, uno mismo ponerse a hacer, porque allí va encontrando las... ciertos problemas o dudas que le pueden aparecer a uno, ¿no? Por ejemplo, los divisores de voltaje, si yo sé bien que ya les han dado y saben de hacerlos, pues a veces uno se olvida o tiene ciertas confusiones, bueno, ir practicando. Divisores de corriente, igual como les dije, es importante ir repasando que solemos utilizar en la asignatura. Vamos a ver entonces ya las matrices ABCD. Un segundo. Ya. Listo, entonces vamos a ver qué son las matrices ABCD y para qué me sirven, ¿no? Igual que antes, lo que tenemos es una red microondas que queremos analizar y queremos caracterizar. Ya sabemos que se puede caracterizar mediante la matriz de impedancias, mediante la matriz de scattering, y hay otra matriz que nos es de suma utilidad, que es las matrices ABCD, ¿no? O se llaman también matrices de transmisión, ¿no? ¿Cuál es la utilidad o por qué utilizar estas matrices? Vamos a poner el ejemplo que nosotros teníamos rato. Una red tipo T de resistencias, ¿no? Para simplificar un poco. Cuando ustedes hicieron esta caracterización, ustedes sacaron ya los parámetros de S, ¿sí? Luego hicieron también una red tipo pi, ABCD, perdón, una red tipo pi en parámetros de scattering y sacaron también los parámetros de S. Le voy a poner S sub pi para decir que es de la red pi y S sub t para decir que es de la red tipo T. Entonces ya tenemos los parámetros de scattering de estas dos redes, ¿no? Ahora, claro, como ya vimos nosotros cuando analizamos en la primera clase que los dispositivos de microondas o estos dispositivos vamos a ir conectando uno tras otro. Por ejemplo, teníamos el modulador que después se conectaba al amplificador, que después se conectaba al filtro, después se conectaba a las antenas. Entonces, en realidad, lo que vamos nosotros conectando siempre en un sistema de transmisión es varios dispositivos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de conectar varios dispositivos? Puedes decirle de alguna forma. Cuando nosotros ya conectamos varios dispositivos, las matrices o la respuesta total de este dispositivo ya no es la misma que de este tal cual, ¿sí? Es decir, si yo ahora pongo aquí, por ejemplo, una red tipo T de resistencias y aquí una red tipo pi de resistencias, ya esta respuesta no se va a parecer ni a esta ni a esta. Va a ser una completamente diferente. Y para sacar esa respuesta, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer, o tendría que hacer el cálculo nuevamente de todo, ¿no?
Ahí entran en juego las matrices ABCD. Si estas matrices de transmisión, que se lo suelen llamar, o matrices ABCD, lo que nos ayudan es a tener una red caracterizada donde tenemos una corriente, en este caso, que ingresa, ¿sí? Y un voltaje, lógicamente, que está ingresando, y una corriente que sale, y un voltaje que está también aquí, ingresando o saliendo, de hecho, pueden ser. La consideración que siempre tiene que tenerse en cuenta es que la corriente en este tipo de redes siempre está fluyendo en un solo sentido. Es decir, la corriente en este ejemplo, por ejemplo, fluye desde izquierda hacia derecha. Entonces, siempre tenemos o tomamos nosotros ese flujo de corriente para el análisis de este tipo de redes. ¿Qué asocia la matriz ABCD? En realidad, la matriz ABCD lo que asocia son los puertos, por decir de alguna forma, es decir, el voltaje y la corriente que hay en los puertos. Y si se fijan, la definición de la matriz ABCD es que el voltaje 1 y la corriente 1, fíjense, como vector, que tenemos mezclado, será igual a los parámetros ABCD del voltaje 2 por la corriente 2. Fíjense que esto caracteriza al puerto 1, porque todo esto tenemos en el puerto 1. La otra parte de acá caracteriza al puerto 2. Todo esto tenemos en el puerto 2. Entonces, siempre la matriz ABCD lo que hace es caracterizar, al final de cuentas, teniendo la entrada, cómo va a salir la salida de la red de microondas. Ahora, ¿por qué nos es de utilidad? ¿Sí? Cuando nosotros ya unimos redes, si tenemos los parámetros de scattering, y eso lo pueden comprobar, de hecho, ustedes en el ejercicio que hicieron, si multiplicamos estos dos parámetros de scattering, por decir que se me ocurre multiplicar, ¿sí? Bueno, una multiplicación de matrices, el resultado va a ser una matriz de S, pero esa matriz no caracteriza al dispositivo en conjunto. No se puede hacer eso, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros hacer una operación sencilla que a partir de tener nosotros el diseño o la caracterización de una sola parte de todo el sistema de transmisión, sacar la caracterización total. En cambio, en las matrices ABCD sí podemos hacer. Si tenemos aquí la matriz de transmisión 1, ABCD 1 le voy a poner, y aquí la matriz de transmisión 2, el resultado total será la multiplicación de las matrices. Sí, vamos a ponerle aquí 1 y 2 para acordarnos que es de la primera y el segundo. No. Entonces, fíjense que el resultado total, multiplicando estas dos matrices, esto sí me va a dar una matriz ABCD, tal que esta matriz caracteriza perfectamente el dispositivo completo. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Como antes pasaba, yo lo que hago generalmente, o lo que se hace siempre es tener una etapa, diseñar una etapa, y una vez diseñada una etapa, seguir uniendo las etapas, ¿no? Por ejemplo, si diseño un amplificador y un filtro, diseño por un lado el amplificador, por otro lado el filtro, después cojo y les uno. Ahora, ¿cómo sé cuál es la respuesta final que me va a dar? Bastante sencillo. Si yo caracterizo con las matrices ABCD, multiplico todas las que tenga y no funciona solo para dos etapas, no pueden ser n etapas. De hecho, pueden ser 2, 3, 4, las que sean. Multiplico todas estas matrices ABCD que hay aquí de cada etapa y la multiplicación de todas estas matrices me da la matriz total que caracteriza perfectamente el dispositivo. Es decir, que obtenemos una caracterización del dispositivo ya en conjunto. Como ven, la ventaja es significativa porque cuando yo saco la matriz ABCD de un dispositivo, ya no tengo que volver a hacer todos los cálculos cuando unimos con otro elemento. Y si se fijan, el tercer ejercicio que les puse iba enfocado a esto. Porque lo que se hizo en ese ejercicio es exactamente eso. Fíjense que este era el tercer ejercicio, ¿no? Claro que con los valores respectivos. Pero en el tercer ejercicio lo que teníamos era una red tipo T de resistencias unida a una red tipo pi de resistencias. ¿Qué sería esto? ¿Sí?
Al final de cuentas, lo que estamos uniendo es eso, ¿sí? Como antes, o el deber que tenían ustedes era caracterizar con las matrices S, con las matrices de scattering no íbamos a poder nosotros tener un resultado sencillo total, por lo que tuvieron que, como explicó el compañero, hacer todos los cálculos de nuevo para sacar los valores de la nueva matriz de scattering. Si hubiésemos hecho con matrices ABCD, la cosa sería mucho más sencilla, porque en realidad lo que podríamos hacer es, si ya teníamos ambas matrices ABCD, multiplicábamos ambas matrices y ya estaba. Teníamos el resultado completo. ¿Sí? Esta es la matriz ABCD y la definición tenemos acá. Ahora, ¿cómo sacamos los valores? Pues de hecho es bastante sencillo la obtención de los valores. ¿Sí? Aquí explicamos esta parte que dijimos. Si tenemos una matriz ABCD de aquí, que sería voltaje 1, corriente 1, fíjense, corresponde a este puerto, es ABCD1, que está aquí, multiplicado por voltaje 2 y corriente 2 correspondiente a este puerto. Luego, para esta otra parte de esta matriz, tendríamos que el voltaje 2, corriente 2, que corresponde a este puerto, va a ser multiplicar esta matriz ABCD2 que tenemos, y el voltaje y corriente 3 que corresponde a este puerto. ¿Sí? Si esto nosotros reemplazamos acá arriba, lo que nos queda es que el voltaje y la corriente en el puerto 1 es igual a una matriz, que sería esta, por la otra matriz, que sería esta, y el resultado es ya la salida en el puerto 3. ¿No? ¿Qué es lo que dijimos? Si es que yo tengo las matrices ABCD individuales de cada elemento, o de cada red microondas, pues multiplico todas las que haya y ya me va a dar el comportamiento total del dispositivo, es decir, relacionar entrada y salida total del elemento, del dispositivo que vamos a tener. Es bastante, como ven, útil en realidad cuando se quiere ya hacer elementos o dispositivos que vamos a ir nosotros poniendo en cascada. Ya no hacer solamente un filtro, por ejemplo, sino poner un filtro y un amplificador y después poner un acoplador en cascada. Si quiero saber la respuesta total o calcular la respuesta total, es más sencillo con matrices ABCD. ¿Cómo obtener los parámetros de estas matrices ABCD? Voy a borrar aquí y de hecho es muy similar a lo que ya hicimos antes. Fíjense que nosotros tenemos como definición de ABCD esto de aquí. Si nosotros hacemos las operaciones, tenemos que el voltaje 1, voy a coger esta como ejemplo nada más de una sola, como que tuviéramos una sola matriz, ¿sí? ABCD, y ya está. Mejor, hagamos acá. Si nosotros hacemos las operaciones de aquí, voltaje 1 sería igual a por B2 por B más B por I2, ¿no es cierto? Tendríamos también, por otro lado, que la corriente 1, perdón, una operación de matrices nada más, corriente 1 es igual a C por B2 más D por I2. ¿Sí? Y vamos haciendo 0 elementos. ¿Qué pasa si es que yo hago 0 al I2? ¿Sí? Si hago 0 al I2, si la corriente 2 es igual a 0, tendría yo que B1 es igual a A por B2, y como este es 0, se va. Por este lado tendría que I1 es igual a C por B2, y aquí como tenemos la corriente 2 que es igual a 0, está de aquí, se va. Y podríamos decir, A es igual entonces a B1 sobre B2. ¿Con qué condición? Con la condición de que I2 sea 0. Aquí vuelta, C es igual a B2 sobre I1, con la condición de que I2 sea 0. Y tenemos nuestras ecuaciones para A y C. Si en cambio lo que hacemos 0 no es la corriente 2, sino el voltaje 2, voy a hacer la arribita por espacio, si decimos que el voltaje 2 es igual a 0, entonces de las ecuaciones de aquí, tendríamos que el voltaje 1 es igual a B por I2,
Y por acá tendríamos que la corriente 1 de esta ecuación, en cambio, ¿no es cierto? Haciendo AB2 0, que la corriente 1 es igual a D por I2. Bien. Ya de esto podemos despejar nuevamente y tendríamos que B es igual a B1 sobre I2. ¿Con qué condición? Que B2 sea 0. Y aquí D sería igual a I1 sobre I2. ¿Con qué condición? Con que B2 sea 0. Y listo. Tenemos las ecuaciones para hallar los parámetros ABCD de la red. Nuevamente, ¿cómo hallamos? Pues, otra vez, dependiendo del ejercicio, con la aplicación de circuitos. Nada más, lo que ustedes ya saben, es hacer un circuito simple en el que vamos a complementar B1 y B2. ¿Sí? Y pues ir sacando las ecuaciones como hacíamos antes. ¿Qué pasa si es que B2 es 0? Entonces decimos no hay voltaje en tal parte. Si es que no hay corriente aquí, pues entonces también se eliminan ciertos voltajes. Entonces, haciendo esas mismas consideraciones que íbamos haciendo antes, llegaríamos a la respuesta de las matrices ABCD. Aquí les he puesto yo ya algunos ejemplos de algunas matrices ABCD que vienen de hecho en el libro, ¿no? Que es bueno tenerlos. Por ejemplo, ¿qué pasa o cuál es la matriz ABCD de tener solo una resistencia en serie o una impedancia que está en paralelo? ¿Qué pasa de tener la matriz ABCD en una línea de transmisión? ¿Cuáles son los parámetros ABCD? ¿Cuáles son los parámetros ABCD de un inductor? ¿Cuáles son, bueno, una bobina? ¿Cuáles son los parámetros ABCD de una red tipo pi, fíjense, de admitancias y una red tipo T de resistencias? ¿Sí? Y tenemos directamente los parámetros ABCD. ¿Cómo sacamos? Con las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, ¿no? Vamos a ver el primero, además que el principio de hecho es de mayor simplicidad, y vamos a ver cómo ir sacando los parámetros ABCD. Ya del análisis que hicimos antes, dijimos que A, de aquí, si voy muy rápido me dicen, si es que algo no se entiende, me interrumpen nomás para que se repita, por favor. Sacamos que A sería B1 sobre B2, ¿no es cierto? Con la condición de que I2 sea 0. Entonces vamos a ir acá y decir, bueno, yo ya sé que A es igual a B1 sobre B2 con la condición de que I2 sea 0. ¿Qué pasa en este circuito si es que hago a la corriente 2 0? Fíjense que yo tendré aquí una corriente 2. Aquí existirá una I2. Ojo, y esto es importante en las matrices ABCD. Para sacar las matrices ABCD, consideramos que la corriente 2 siempre sale del puerto, ¿sí? Porque recuerden que para las otras matrices decíamos nosotros, bueno, hay una corriente que entra y una corriente que sale, ¿sí? Hay que considerar que el sentido de la corriente para las matrices ABCD siempre es de salida del puerto 2. Esa es una condición para nosotros poder utilizar las matrices ABCD. Claro, tengo I2 acá, tengo B1 acá, tengo B2 acá, que es lo que estamos analizando, B1 y B2. Recuerden, estas B1 y B2 sí que pueden tener onda de entrada y de salida, igual el I2 si no consideramos que siempre está de salida. ¿Cuál sería el valor? ¿Sí? Si no existe corriente aquí, es decir, esta corriente es el equivalente al valor de 0, ¿no? Eso quiere decir que en principio lo que tendríamos sería una especie de en el que esta resistencia, al no haber corriente que fluya por aquí, aquí no existiría voltaje, porque si no hay corriente que fluya, no hay voltaje, entonces el voltaje que generaría esta resistencia sería 0, y si este voltaje es 0,
no queda más opción que el voltaje 1 termina siendo igual al voltaje 2. ¿No es cierto? Así que si el voltaje 1 es igual al voltaje 2, en estas condiciones, me resulta A igual a 1. ¿Verdad? B1 sobre B2, como ambos son iguales, pues simplificados, nos queda 1. Y tenemos que A es igual a 1. Si se fijan, es un poco cogerle el truco también de analizar los circuitos. ¿Sí? Porque puede crear confusión un poco esto, al menos al inicio cuando se está aprendiendo. Entonces aquí fíjense, siempre yo asumo que no hay corriente. Si no hay corriente por aquí que fluya, pues aquí no puede haber voltaje, ya que el voltaje es impedancia por corriente. Si la corriente es cero, es voltaje cero. Por eso el voltaje aquí se hace cero. Si aquí no hay voltaje, quiere decir que el voltaje 1 tiene que ser igual al voltaje 2. Es como que estuviera en un corto, una especie de corto se nos formaría. ¿Sí? Y podemos hacer lo mismo para los demás parámetros. Vamos a ver el parámetro C. ¿Sí? El parámetro C, voy a regresar, dijimos que sería igual a B2 sobre I2 sobre I1 con la condición que I2 sea 0. B2 sobre I1 con la condición de que I2 sea igual a 0. ¿No es cierto? Llegamos a algo muy similar. ¿Sí? En el que lo que nosotros estamos diciendo es que relacionemos el B2, que sería aquí este voltaje, con la corriente que entra acá, I1, ¿sí? Pero con la condición de que I2 sea 0, de que aquí ya nos dé 0, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya podemos tener, fíjense, ya podemos tener cierto análisis que deberíamos poder realizar. Díganme ustedes, ¿cuál sería el análisis para llegar al resultado? De antemano sabemos que el resultado nos da 0. La cosa sería analizar el por qué ahora en este caso me da 0. Tendríamos una corriente que ingresa por aquí, ¿sí? Tendríamos un voltaje que idealmente tendríamos aquí, ¿sí? Y considerar que acá habrá una corriente que va a ser 0. ¿Cuál sería el análisis para llegar a la conclusión de que este C me da 0? Les dejo pensar y el que quiera, pues, simplemente habla. Tal vez de que B2 también va a ser igual a 0 porque va a ser como un circuito abierto. No tendría que ver que B2 es igual a I2 por R. Entonces como I2 es 0, B es 0. Entonces B entre I1 es 0. Es igual a 0. Dije, disculpa, la ecuación de C me parece que está al revés. Es I1 sobre B2 cuando I2 es igual a 0. Sí, El micrófono sí, está Inge, creo apagado. que es al revés la ecuación. Finge el micrófono está apagado.
Gracias por avisar, con razón que no me contestaba. Sí, tienen toda la razón. Aquí es I1 sobre B2. Por las prisas le puse al revés. Y vamos acá y nos va a dar algo similar. I1 sobre B2. Y vamos a hacer el mismo análisis que estábamos haciendo. Vamos a ver si es que está. Déjenme chequeo el resto de ecuaciones. No voy a hacer que le puse alguna más sin querer al revés. I1, B2 si está bien. Estoy acá. I2, B1, B2 está bien. I1 y 2, B2. Parece que están bien los demás. Ya. Ahora sí. Entonces, teniendo estas condiciones, con la condición de que I2 sea igual a 0 y teniendo una entrada I1, tal como estábamos haciendo el rato, nos daría un valor de 0. ¿El por qué? Inge, sería porque tenemos el elemento, en este caso la impedancia Z en serie, y como la corriente en un circuito serie va a ser la misma, entonces I1 vendría a equivaler igual a I2, que en este caso es 0. Exactamente. Justo esa es la respuesta. Como tenemos aquí, como dice el compañero, en serie, la corriente idealmente debería ser la misma, así que este I1 a fuerza tiene que ser igual a la I2. Y como I2 es 0, pues termina siendo I1 también 0. Si I1 es 0, pues no queda más opción que todo el parámetro se haga 0. ¿Sí? Así que estamos ahí bien. Vamos a ver el siguiente parámetro y vamos a ir por el parámetro B. Y B dijimos que sería igual a B1 sobre I2. B1 sobre I2 con la condición de que B2 sea 0. B1 sobre I2 con la condición de que B2 sea 0. ¿Sí? Listo, vamos a analizar entonces en nuestro circuito cómo podríamos poner o cómo quedarían estas condiciones. Siempre es recomendable, al menos al inicio, cuando estamos aprendiendo cómo sacar los parámetros, para cada parámetro hacer un nuevo circuito, es decir, empezar en blanco y poner otra vez las variables, porque si se fijan, cada variable vamos haciendo 0, una u otra. Vamos a ver aquí más menos B1, más menos B2, y aquí ya me dice que el B2 va a ser 0. Tenemos el B1 y tenemos el I2, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Ya sabemos que sale Z. La pregunta es, ¿por qué o cómo sale Z? ¿Qué opinan? Que bueno, pues yo creo que en este caso, como el voltaje 2 es igual a 0, significa que no hay nada en ese elemento y que sería un cortocircuito. Por ende, en la impedancia Z habría un voltaje 1.
Entonces el voltaje 1 le reemplazaríamos por la corriente 2, que sería I2 por Z. Se multiplicarían las corrientes y me quedaría Z. Perfecto, muy bien. Justamente. Vamos a dibujar, muchas gracias. Vamos a dibujar lo que el compañero nos explicó. Fijémonos que aquí no hay un voltaje, ¿no? Porque el voltaje va a ser 0 y tener un voltaje 0 es el equivalente a tener un corto, como nos dijo el compañero, justamente. Si tengo un corto aquí, lo que tendría es aquí el voltaje 1, que al final de cuentas debería distribuirse en el resto, porque por la ley de voltajes no puede desaparecerse en el mundo. Aquí tendría un BZ, ¿no es cierto? Un voltaje en Z porque sí existe una corriente. Entonces, si hay una corriente que fluye por aquí, claro que hay un voltaje aquí. Entonces, el voltaje Z sería igual a la impedancia por la corriente 2. ¿Sí? Podríamos aquí llamarle corriente 1, no hay necesidad. Podríamos ponerle corriente en general porque aquí va a haber un solo bucle de corriente, tal cual la analizamos de esta forma. ¿Sí? Si vemos entonces el voltaje en Z, ¿sí? El voltaje en Z en estas condiciones tiene que ser a fuerza igual al voltaje en 1. Porque es como que dibujáramos más menos V1, y si tenemos ahí ese corto, sería como poner aquí Z, y ya, ¿no es cierto? Entonces, más menos VZ, a fuerza el voltaje 1 tiene que ser igual al voltaje en Z, a como de lugar. Entonces, esto es igual al voltaje en Z. Sí, en voltaje en 1, perdón, porque puse el Z antes. Esto es igual al voltaje que hay en 1. Si reemplazamos este voltaje 1, tendremos que V es igual a Z por I2 sobre I2 con la condición que V2 es 0. Se simplifica y nos queda Z. Así que vemos que el parámetro B es directamente la impedancia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Como ven, como les digo, es un poquito irle cogiendo el truco a ir analizando los circuitos, ya no de forma mecánica, sino ya ir haciendo un análisis ya un poquito más profundo del funcionamiento de los circuitos. Entonces, de hecho, siempre les he mencionado, en la materia lo que se busca ya de aquí en adelante es que ustedes mejoren su análisis y su razonamiento crítico para la solución de problemas, más que la aplicación de ecuaciones tal cual. Por eso, los exámenes hasta libro abierto son con internet y ayuda de los compañeros, por lo que pasó el semestre pasado. Espero que este no pase. Bien. Ah, no, ya no va a pasar, ¿cierto? Ya son presenciales. Dicho eso, nos falta el último parámetro, D. ¿A qué sería igual el parámetro D? De nuestro análisis sería igual a I1 sobre I2 con la condición que V2 sea 0. I1 sobre I2 con la condición que V2 sea 0. Llegamos a algo muy similar. Como les dije, es conveniente siempre hacer, al menos cuando están empezando a aprender cómo hacer este análisis, borrar todo, empezar en un circuito en limpio, para que no haya confusiones, y poner las condiciones específicas que nos están dando. Entonces aquí tengo un I1, aquí tengo un I2, ¿sí? Y aquí tengo un V2 que es igual a 0. Yo creo que ya decir por qué da 1 es hasta de más, pero vamos a hacer la pregunta para ver el análisis, ¿no? ¿Por qué o cómo el resultado nos daría 1? ¿Cuál es el análisis que haríamos aquí? Igual en G porque se genera un corto y la corriente 1 va a ser la misma que la corriente 2, entonces C va a ser igual a 1. D va a ser igual a 1. Exactamente, ¿no? Otra vez aquí se genera un corto. Aquí tenemos un bucle de corriente en donde lógicamente I1 tiene que ser a fuerza igual a I2, es la misma corriente. Así que al ser iguales, el parámetro D pues tiene que dar a fuerza 1. Sí. Y tenemos ya nuestra matriz ABCD. La matriz ABCD de este elemento, que es una resistencia en serie nada más, sería 1,
Z, 0, 1. Y ahí tenemos nuestra matriz ABCD. O nuestra matriz de transmisión, que también se le suele llamar. Como dije, ¿por qué es útil? Porque ya teniendo esta matriz ABCD, si yo quiero unirle a esta, por ejemplo, de acá abajo, solamente multiplico las matrices ABCD y tengo la respuesta total y se acabó. No tengo que estar analizando otra vez todos los circuitos de forma independiente. Así que es bastante útil para los cálculos. ¿Alguna pregunta de estas matrices ABCD? Listo, para cualquier ejercicio que me pongan enfrente, el análisis es similar. Lo que cambia es el planteamiento sobre el mismo circuito, ¿sí? Porque si tenemos en serie, no es lo mismo que tener en paralelo, los voltajes se van dividiendo de formas diferentes, las corrientes igual se van dividiendo de formas diferentes, así que cada ejercicio se tiene que analizar independientemente. No hay una fórmula mágica que me dé a mí una resolución general para todos los ejercicios, ¿no? Pero sí tenemos las fórmulas base, que son estas de aquí, con las que nos guiamos y con las que ustedes pueden analizar cualquier ejercicio. Con estas fórmulas de aquí ya está, no hay necesidad de más. Y lo que necesitan es los conceptos sólidos del análisis circuital y ya está, ¿sí? Vamos a ver que estas son herramientas que vamos utilizando y aquí ya hay un ejemplo en línea de transmisión que me interesa que hagan ustedes en casa, porque vamos a utilizar ya en adelante bastantes líneas de transmisión y ya quiero que empecemos a repasar esto de las líneas de transmisión. Es igual, va a haber voltajes, corrientes en la línea de transmisión, sino que tienen que tomar en cuenta ¿qué? Las ecuaciones de línea de transmisión. Nada más, que ya les enseñaron también en el semestre pasado. Cómo sacar la impedancia, cómo sacar el voltaje en diferentes puntos de la línea, cómo sacar la corriente en diferentes puntos de la línea. Y pueden utilizar la carta de Smith. También sería bueno que ya vayan echándole un ojito a la carta de Smith. Y vamos, por ahí la forma de matemática, la otra que es la carta de Smith, que es un poco más simplificada. Ya sabemos que exactas con las fórmulas, pero con la carta de Smith nos da buenos resultados también. Entonces, ese sí me interesa más que los otros. De hecho, su deber como estudiante sería repasar toditos y tratar de sacar todos, se los recomiendo. Pero el que sí me interesa que hagan a fuerza es ese de ahí. Y que lo entiendan bien. Porque, como digo, vamos ya a empezar a trabajar, cuando entremos al otro capítulo, con líneas de transmisión. Y tenemos que tener estos conceptos de las ecuaciones de las líneas bastante sólidos, ya aprendidos. Preguntas. ¿No? Voy a dejarle esto de grupos de señal un poquito adelante porque quiero, bueno, esto viene en la siguiente clase, tampoco quiero adelantarme. Bien, he puesto la diapositiva, es que es demasiado grande para que entre aquí. Denme un segundo y les voy a mostrar unas fórmulas que tenemos en el libro que nos pueden ser también de utilidad. En el libro que les pasé, déjenme buscar dónde está, aquí. En el libro que les pasé de POSA, ustedes pueden revisar, de hecho, está toda la información que vamos analizando ahí, pueden ir adelantando también ustedes. Y tienen también, por cierto, en la parte de archivos, bajo material de clase, está la planificación de las clases día a día que vamos a ir viendo, para que puedan ir adelantando. Está la matrices ABCD también, ¿no? Entonces, una explicación ahí que pueden ustedes igual repasar para profundizar un poco más. Y esto es lo que les quiero mostrar. Dame un segundo. ¿Sí? En el libro van a encontrar en la página 192 una tabla de equivalencias y transformaciones para los parámetros. ¿Sí? Es decir,
De hecho, nosotros podemos pasar de un tipo de parámetro a cualquiera de los otros y viceversa. Si nosotros tenemos los parámetros S, por ejemplo, ¿sí?, podemos pasar, fíjense, teniendo los parámetros S, podemos pasar de los parámetros S a los parámetros Z, con estas ecuaciones, a los parámetros de impedancias, también a los parámetros de admitancias, que ya sabemos que es el inverso de la impedancia, y también a los parámetros ABCD. Y viceversa. Digamos que yo, como tengo un circuito que se compone, digamos, de 4 elementos, para mí se me hace difícil analizar directamente con los parámetros S, porque va a ser demasiado complejo desde el punto de vista matemático, pues separo en 4 partes y analizo los parámetros ABCD, y saco los parámetros ABCD de cada uno, multiplico todos los ABCD y me queda una sola matriz ABCD total de transmisión. Y quiero sacarlas de scattering a partir de eso, ¿no? Pues también hay la forma, si yo lo que tengo es la matriz ABCD total ya, quiero sacar la matriz de scattering. Pues simplemente utilizamos las ecuaciones que nos presentan y podemos hacer las transformaciones de ABCD a scattering, de scattering a ABCD, y etcétera. Simplemente buscar las equivalencias. Aquí teniendo, por ejemplo, los parámetros ABCD con estas ecuaciones, ya conociendo ABCD podría irme a sacar las matrices de scattering. Y así para todas las demás que tenemos abajo, ¿no? Entonces simplemente es guiarnos en la tabla, seguir las ecuaciones. Aquí están los valores que tiene cada ecuación. En la parte inferior van a tener los valores de parámetros que hay en las ecuaciones. Por ejemplo, el delta Z o delta Y, que son parámetros que tienen en las ecuaciones, ¿sí?, módulo de Y, etcétera, para que puedan ustedes hacer la conversión. Entonces, con estas herramientas se nos simplifica muchísimo el análisis matemático, que desde otro punto de vista el análisis circuital, como ustedes ya van viendo, es bastante complejo, especialmente cuando ya vamos haciendo circuitos en los que vamos metiendo varias cosas. Porque claro, ¿a mí de qué me sirve tener un acoplador? ¿Qué acopla? Pues tiene que acoplar algo, ¿no es cierto? Entonces no va solito en el mundo, tiene que conectarse a algo. Y el rato que se conecta, necesitamos saber cómo va a funcionar conectado a otra cosa. Por ejemplo, tengo un amplificador. El amplificador tiene que amplificar una señal de entrada y tiene que haber algo que genere esa señal de entrada. Entonces, si es que nosotros hacemos este análisis, igual vamos a poder caracterizar qué pasa al conectar ese amplificador al dispositivo de entrada que va a generar la señal. Y así podemos ya hacer una caracterización completa de todo un sistema de transmisión en microondas, ¿sí?, o en altas frecuencias. Eso sería la clase del día de hoy. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguna duda que les quede? ¿Algo que quieran que se repita? ¿No? Listo. Repasen, por favor. Les voy a poner ya de trabajito anticipado, aunque no les voy a pedir que entreguen ya, que este trabajo que hicimos de la red T, red Pi, dame un segundo. Este trabajito que ya hicieron, sacaron los parámetros S de esta red y después de esta que era la unión de ambas, ¿no es cierto? Ahora lo que queremos es que saquen los parámetros ABCD de esta, los parámetros ABCD de esta, de la de acá de la derecha. Como al final de cuentas la de abajo es la unión de ambas redes, sería multiplicar ambos parámetros ABCD y ver si realmente nos da el parámetro ABCD total, ¿sí? Y podríamos después transformar scattering. No les digo que ya para la otra semana entreguen, pero sí les digo que sigan haciendo. ¿Sí? Aparte de repasar la clase que se les ha dado el día de hoy, repasen cómo sacar los parámetros ABCD con los demás ejercicios que tenemos planteados ahí en el libro. Y esto también vayan repasando. Recomendación, creo que les dije al principio del semestre, dedicarle tiempo todos los días de estudiar esta asignatura, que sí es pesadita. Y de hecho sé que este semestre tienen unas cuantas asignaturas que son un poco fuertes. Así que hay que dedicarse un
poquito este semestre, por lo menos 1 horita al día les recomendaría, no estaría mal si pueden hacerlo, si no pasan un día, pero la cosa es que no dejen para el último, vayan repasando constantemente. ¿Sí? Muchas gracias con todos, cualquier duda ya saben, me escriben. Los que querían o si alguien quería tutoría, de hecho debería asistir alguien, vamos a empezar con las tutorías a las 11, ya que ayer hubo la presentación del proyecto de investigación y pues eso nos cortó las tutorías y que van a ser el día de hoy. Y si alguien está interesado también, por cierto, ya que asistieron ayer al proyecto de investigación, a integrarse al grupo de investigación, pues ya saben, simplemente me escriben y nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias con todos y nos veríamos de aquí la siguiente clase. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.
No, muy bueno, es que es de sabida, vea. Ya me imagino, ya me imagino. Vea, una consultita quería hacerle. Verá, tengo yo a dos muchachos que están interesados ya en seguir trabajando y mi interés también es seguir trabajando con ellos en el grupo. Pero yo ya el proyecto terminé, entonces ya al proyecto no les puedo vincular. ¿Puedo vincularles al grupo? No, no, a todos muchachos estudiantes. Así se les puede. Ya, dicho, no me ha dicho nada. Me imagino que será un oficio parecido en el que se va a decir qué van a hacer y eso, ¿no es cierto? Ay, claro. Ya, chéverísimo. Listo, eso nada más era. Muchas gracias. Hasta luego.